estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Pues dándole continuidad y respeto a quienes se conectaron de manera pues oportuna. Pues digamos que en este orden de ideas, lo que queremos el día de hoy es poder abordar de alguna manera eh, la tarea número 4, pero la tarea número 5, que es la posttarea, ya el momento final. No obstante, digamos como que resalto la importancia de resaltar allí que la entrega de la tarea número pues 3 y 4, ¿no? Recordemos, estimados estudiantes, que es de vital importancia que ésta se entregue, siendo esta una de las tareas fundamentales también para, digamos, de alguna forma, pues cerrar ya el ciclo del momento intermedio. Ustedes se dan cuenta, ya faltan solamente 2 días para entregar la tarea 3 y la tarea 4. Recuerde que la tarea 3 no requiere de hacer video y la tarea 4, en este caso, pues es una prueba que se hace en relación a esa tarea 3 también. De alguna manera, muchachos, es importante que ustedes pues ya reconozcan que con esa tarea pues ya se termina el momento intermedio y con eso estaríamos sumando el 75%, ¿sí? Solamente quedaría el 25%, que son 125 puntos. Y esta tarea, pues, la tarea número 5, perdón, que la posttarea, se desarrolla entre el 11 y 12 de febrero. Es de manera individual y solamente hay un solo intento, mis estimados estudiantes. 125 puntos, fundamental. Y pues básicamente así como se dice una pretarea, pues se pretende hacer una evaluación de esos saberes obtenidos durante el proceso de formación. Por lo tanto, es importante que ustedes apersonen, digamos, y en ese tiempo, digamos, que queda entre el 5 y el 11, pues recuerden, miren videos, traten de ilustrarse de acuerdo a las actividades que han desarrollado y sobre todo, pues poner mucho cuidado para lo que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿sí? En este caso, pues nos encontramos en el desarrollo de bueno, no, esto más que web es un CIPAS en relación a la posttarea de geometría analítica. ¿Listo? Pues yo me he tomado la tarea entonces de comenzar a sacar los puntos más cruciales frente a esta tarea y es pues que este es un tipo de actividad como cuestionario en línea, ¿cierto? Hace parte del momento final. La ubicación de esta tarea está en el entorno de evaluación. El puntaje máximo es 125 puntos. Se abre el 11 de febrero y se cierra el 12 de febrero del 2023. La relación a unidad 1, 2 y 3, o sea, todas las temáticas desarrolladas en los momentos intermedios. ¿Qué temáticas? Álgebra, trigonometría y geometría analítica. Número de preguntas, 25. Tipología de preguntas, selección múltiple, única respuesta, selección múltiple, múltiple respuesta y de argumentación. Tiempo máximo de presentación, 120 minutos, o sea, 2 horas. Y número de intentos, 1. ¿Dónde encuentran ustedes, pues, en gran medida esta tarea? La encuentran acá, perdón, la encuentran aquí en el entorno de evaluación, donde dice posttarea cuestionario. Le dan clic sobre él y entonces, pues, esta se habilitará. En este caso no está habilitada todavía porque se habilita entre el 11 y el 12. Entonces, pues digamos, tienen que leer estos parámetros aquí, ¿no es cierto? Y por lo tanto, pues digamos que de alguna forma, pues siempre que vayan contestando como manera de recomendación, vayan guardando esas preguntas que vayan contestando, porque muchas veces, pues nos confiamos, se nos cae el internet y las preguntas que hemos marcado, pues no son consideradas. Entonces, es importante que ustedes hagan el ejercicio y en la medida que vayan desarrollando, pues estos
esa actividad, pues ustedes de alguna manera, pues cuenten con qué, con haber, digamos, de alguna forma guardado la respuesta que hayan ustedes seleccionado. Eso por un lado. Es importante entonces que el día de hoy, pues, participemos de manera activa. Si tenemos alguna pregunta, ¿cierto? Frente a las preguntas que voy a socializar el día de hoy, frente a la metodología y todo, para que ustedes puedan de alguna forma poder socializar y poder interactuar y preguntar, que es lo más importante dentro del proceso de formación que estamos llevando a cabo. Creo que les he dado la oportunidad para que sean partícipes de este proceso. Hemos hecho aproximadamente entre 10 y 11 encuentros durante este curso, lo que lo hace bastante eh, ilustrado para que ustedes pues tengan las herramientas suficientes para poder desarrollar las actividades. Es así, entonces, estimados estudiantes, que vamos a comenzar con el desarrollo de la temática y es, por ejemplo, preguntas de esta manera. Esta es una pregunta con selección múltiple, única respuesta. ¿Listo? El contexto en este tipo de pregunta desarrolla en torno a un enunciado y 4 opciones de respuesta, y solo una de estas opciones responde correctamente a la pregunta. Entonces vamos a comenzar a analizar. ¿Listo? Dice, Juan va al supermercado y le cuenta a Pedro, su mejor amigo, que compró 6 libras de papa y 2 libras de carne, y paga por los dos productos $20. Ahora Pedro le comenta que él compró 2 libras de papa y 4 libras de carne y le costó 10 pesos, no $10, perdón. De acuerdo a la anterior o a la anterior situación, ¿cuánto cuesta una libra de papa y cuánto cuesta una libra de carne? Las opciones que nos ponen allí es: una libra de carne cuesta $1 y la libra de papa $4. La libra de carne cuesta $1 y la libra de papa cuesta $5. C, la libra de carne cuesta $2 y la libra de papa $3. La libra de carne cuesta $1, ¿cierto? Y la libra de papa cuesta $3. Entonces, como podemos observar allí, estimados estudiantes, pues la idea es que comencemos a analizar de manera oportuna, ¿cierto? Este tipo de problemas. Entonces, vamos acá y comenzamos a identificar algunos elementos propios de este problema. Nos dicen, lo que están allí como variables es libras de papa y libras de carne. Vamos a llamar a X, ¿cierto? Libras de papas. ¿Listo? Y vamos a llamar allí libras de carne. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si me están diciendo, ¿cierto? Si me están diciendo, perdón acá, voy a volver otra vez acá. Si me están diciendo que son, a ver, a ver. Venga, a ver, venga, no sé por qué no me deja marcar. Pues acá otra vez. Listo. Disculpen acá un poco, que es que estoy acá estableciendo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bien. Ok. Vale, muy bien. Entonces, les decía, estimados estudiantes, que en este caso, pues mire que estamos hablando básicamente de una tipología de pregunta donde el concepto matemático o
digamos, tópico matemático es las ecuaciones lineales. ¿Listo? Hay que identificar eso, ecuaciones lineales. ¿Listo? Entonces, en este caso tenemos 6 libras y 6 libras de papa y 2 libras de carne. Entonces, 6x más 2y, ¿cierto? Y eso nos dice que a Pedro le costó ¿cuánto? $20, ¿cierto? Ahora, luego, en este caso estamos hablando de 2 libras de papa, ¿cierto? En este caso aquí, 2 libras de X, ¿cierto? Que son libras de papa. Y 4 libras, ¿cierto? De carne. Y eso le costó $10. Bueno, dólares, yo hablo de 10 libras de 10 pesos, 20 pesos, es dólares. Estamos hablando aquí en términos de dólares. Entonces, mire que tenemos dos ecuaciones. Entonces, uno de los métodos más fáciles, ¿cierto? Ecuación 1 y ecuación 2. Uno de los métodos más fáciles es hacerlo por eliminación, ¿cierto? ¿Y qué me decía la eliminación? Que me toca que eliminar alguna de esas dos variables. Vamos a eliminar a y. Entonces, para eliminar a y, tengo que multiplicar por menos 2 al lado y lado, ¿cierto? Entonces, en este caso, si yo multiplico lado y lado, me quedaría menos 12x, ¿cierto? Más, perdón, no más. En este caso, porque acá, si tenemos menos 2 por más 2y, pues en este caso, el resultado sería menos 4y. Es igual a menos 40, que está acá como término independiente. Luego reescribimos lo que está abajo, ¿cierto? 2x, ¿cierto? Más 4y, ¿cierto? Y esto me da 10. Bueno, es decir, estimados estudiantes, que volvemos acá, quitamos esto porque pues menos 4 más 4, pues me da 0. Entonces me quedaría menos 10x, ¿cierto? Y esto es igual me daría menos 40 más 10, esto me da menos 30. Y luego entonces si despejo x me da menos 30, ¿cierto? Sobre menos 10, y esto me da como resultado que es igual a 3. ¿Por qué? Porque menos por menos me da más y 30 dividido 10 da 3. Bueno, ¿qué quiere decir? Que vale $3, ¿cierto? $3, pues en este caso estamos hablando de la libra de papa, ¿cierto? X libra de papa, entonces una libra de papa vale $3. Si nos vamos aquí, ya, ¿qué podríamos nosotros descartar? ¿Cierto? Podríamos descartar la A, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me está diciendo que la libra de papa cuesta $4. Podríamos descartar la B porque me dice que la libra de papa cuesta $5. Y nos quedaría en este caso la opción C y D, porque nos dice que la libra de papas son $3 y la libra de papas son también $3 para la D. Entonces nos toca que reemplazar en la ecuación 2. Si yo tengo la ecuación 2 que es 2x más 4y, ¿cierto? Y eso es igual a 10. Entonces yo sé que x equivale a ¿qué? A 3. Si x equivale a 3, entonces yo pongo 2 por ¿quién? Por 3, porque x es igual a 3. 4y es igual a 10. Y en este caso sería 6 más 4y es igual a 10. Y 4y igual a 10 menos 6. Y 4y es igual a 10 menos 6, 4. Y y es igual a 4 sobre 4. Y y es igual a 1. ¿Qué quiere decir? Que la libra de carne vale $1. Lo que quiere decir que efectivamente la respuesta correcta sería la D. La libra de carne cuesta $1 y la libra de papa cuesta $3. ¿Comprendido hasta ahí, estimados estudiantes? Sí, profe, sí, ya me enredé al principio, pero ya vi cómo funciona esto. Vale. ¿Alguno tiene alguna objeción al respecto? Eso me pareció algo curioso a mi profe. Ok, Y es que vale. cuando estábamos pues sacando la X, Sí,
Entonces usted pasó el -10 a dividir, ¿no? Ujú. Al pasarlo como es negativo, ¿no se vuelve positivo? No, no porque solamente pasa cuando se hace transposición de término de operaciones sumativas. Entonces, por ejemplo, si está sumando, pasa a restar y si está restando, pasa a sumar, pero aquí está multiplicando. Si está multiplicando, pasa a dividir y pasa con su signo. ¿Listo? Ok, muchas gracias, profe. Ok, entonces nos vamos con la siguiente pregunta. Miren que yo estoy siendo muy metódico, ¿cierto? Muy despacioso, digamos, resolviendo. Pero la idea aquí es que ustedes utilicen la experticia que ya tienen de haber resuelto las actividades anteriores y lo hagan un poco más ligero, ¿cierto? Aquí yo lo que quiero es que ustedes entiendan cómo se desarrolla. Dice, encuentra el conjunto solución de la siguiente inecuación. Bueno, nos ponen de manifiesto allí una inecuación que es 2, ¿cierto? X más 1, ¿cierto? Menos 3 por X menos 2 menor que X más 6. Listo. Entonces comenzamos a resolver, ¿cierto? Comenzamos a resolver. Y este 2, pues, entraría a multiplicar con cada uno de los términos que están dentro del paréntesis. Entonces quedaría 2X más 2. Y este 3 también haría lo mismo. Entonces quedaría menos 3X más 6. ¿Por qué más 6? Porque menos por menos da más y 3 por 2, 6. Menor que X más 6. ¿Listo? Ahora, miren lo que tenemos acá. Si nosotros pasamos los X a un lado y los que son términos independientes a otro, entonces quedaría 2X menos 3X y pasamos este X, me quedaría menos X menor que, y luego pasamos este 6, 6 menos 6 y pasamos este menos 2. Entonces, ¿por qué menos 2? Porque está sumando, pasa al otro lado a restar. ¿Y por qué menos 6? Porque este más 6 está positivo, pasa al otro lado a restar. Entonces quedaría acá 2X menos 3X menos X me da menos 4X, ¿cierto? Menor que menos 6 más 6, pues se me va y me quedaría menos 2, ¿cierto? Ahora, pilas acá. 2X menos 4X me da menos 2X menor que menos 2. ¿Listo? Y pilas, porque lo que está poniendo aquí de manifiesto, mis estimados estudiantes, es que yo les había dicho a ustedes que si algo estaba multiplicando, ¿cierto? Y pasaba al otro lado y era negativo, el signo inmediatamente cambia su sentido. Lo que quiere decir que si yo hago esto, si yo paso el menos 2 acá a dividir, que está multiplicando con el X, ya no sería menor, sino que sería mayor que ¿quién? Menos 2 sobre menos 2. O sea que sería X mayor que 1, positivo. ¿Cierto? O sea, que el conjunto solución, ¿cierto? Sería X tal que X pertenece a los reales, ¿cierto? Y X sería mayor que 1, lo que en su intervalo, ¿cierto? Quedaría. Si son todos los X mayores que 1, quiere decir que el intervalo es abierto, que va desde 1 hasta ¿dónde? Hasta infinito abierto, ¿cierto? Hasta infinito abierto. Lo que hace precisar entonces, estimados estudiantes, que de acuerdo a la respuesta, ¿cuál sería la respuesta correcta para este problema? ¿Quién me dice? Por lo visto, la A. La A, ¿no es cierto? Sí. Pero es que aún sigo, no he comprendido todavía lo de los corchetes y los paréntesis. Cuéntame, ¿qué no comprendes? ¿Cuándo es que se pone el corchete y cuándo es que pone el paréntesis? Vale. Cuando tú tienes una desigualdad, por ejemplo, como X mayor igual a 1, quiere decir que está tomando el 1. Y, perdón. Y cuando toma el 1, quiere decir que es corchete, ¿cierto? Porque toma el 1 ¿hasta dónde? Hasta el infinito positivo. Pero si tienes, en este caso, mayor que 1, quiere decir que no toma el 1, ¿sí? Es una
desigualdad estricta. Y entonces quiere decir que sería, entre paréntesis, abierto, 1 ¿hasta dónde? Hasta infinito, ¿cierto? Esa es la diferencia. Lo mismo sucede si yo tengo x menor e igual a 1. ¿Qué quiere decir? Que esta desigualdad va desde menos infinito ¿hasta dónde? Hasta 1, o sea, tomándolo con corchete, porque lo toma, está cerrado. Y si yo tengo x menor que 1, quiere decir que va desde menos infinito ¿hasta dónde? Hasta 1 abierto, sin tomar el 1. ¿Comprendido? Sí, señor. Entonces, en este caso, la respuesta es x mayor que 1. Lo que quiere decir que es un intervalo abierto, ¿cierto? Es un intervalo abierto y que por lo tanto su respuesta correcta sería la que nos pone acá de manifiesto. ¿Hay alguna pregunta? No, profe, por mi parte no. No sé mis demás compañeros, pero por mi parte no tengo dudas. Gracias. Vale. Acá. Vamos con este. ¿Cierto? Entonces, acá básicamente es reemplazar, ¿no? Reemplazar. Porque en este caso, pues digamos lo que uno reemplaza acá es la sumatoria que hay acá para llegar a la respuesta. ¿Cierto? Me está diciendo que considere de K igual a menos 1 hasta 3 de x igual a x a la 3 menos 2. Pues esto es tan sencillo como poner la sumatoria de K igual a menos 1 hasta 3 de menos 1, ¿cierto? Elevado, vamos a volver a escribir para que quede bien. Colorcito. Acá daría menos 1, ¿cierto? Elevado al cubo, menos 2, ¿cierto? Más, ¿quién sigue después del menos 1? ¿Qué sigue? ¿Quién me dice? El 0, ¿no? Elevado a la 3, menos 2, ¿cierto? Más, ¿qué sigue después del 0? El 1. El 1, entonces quedaría 1 elevado al cubo menos 2 más. ¿Qué más sigue? 2, ¿no? 2 elevado al cubo menos 2, ¿cierto? ¿Y qué sigue después ahí? 3 elevado al cubo menos 2 y cerramos. Entonces, en este caso, si nos damos cuenta, esto nos da 1 elevado al cubo, ¿me da qué? Menos 1. ¿Por qué? Porque menos 1 por menos 1 me da 1 positivo, por menos 1 me da menos 1. Entonces, quedaría menos 1 menos 2 más 0 elevado a la 3 me da 0. Entonces, acá me quedaría menos 2, ¿cierto? Más 1 elevado al cubo me da 1. 1 menos 2 y ahí está. Luego más 2 elevado a la 3 me quedaría 2 por 2, ¿cierto? 4, 4 por 2, 8. Entonces sería 8 menos 2. Ahora, más 3 elevado a la 3. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Entonces 27 menos 2. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, señor. Listo. Entonces acá nos quedaría Sí, profe. menos 3, ¿cierto? Menos por más da menos, menos 2. Menos 1, menos 2 da menos 1, ¿cierto? Más 6, más, y en este caso, 27 menos 2 me da 25. ¿Cierto? Entonces, póngale cuidado. Menos 3, menos 2 me da menos 5. Menos 1 me da menos 6. Más 6 me da 0. Más 25 me da ¿cuánto? 25. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La D. La D. Sí, sería la D. Muy bien.
¿Hay alguna pregunta hasta ahí, estimados estudiantes? Profe, yo tengo una. Señor. Es que esta sí no la entendí mucho, esta sí me enredó. ¿Me la podría volver a explicar si no es mucha molestia? No le entiendo, hijo, no le entiendo. Es que este ejercicio no lo entendí muy bien. ¿Será que me lo podría volver a explicar? Sí. Básicamente, lo que hay que hacer es reemplazar en la función o en la ecuación que nos dan acá, que es k elevado a la 3 menos 2. O sea, k al cubo menos 2. Eso es lo que nos da. Pero nos dicen que hay que considerar ¿quién? Desde menos 1 ¿hasta dónde? Hasta 3. Entonces, si tú comienzas desde menos 1, entonces menos 1, 0, 1, 2, 3. Estos son los números que tienes que considerar reemplazando en la ecuación que está aquí. Entonces, lo que tienes que hacer es que tienes que reemplazar 1, 2, 3, 4, 5 veces. Esta es la primera, que es menos 1 elevado al cubo menos 2, luego el 0, que es 0 elevado al cubo menos 2, luego el 1, que es 1 al cubo menos 2, luego el 2, 2 al cubo menos 2, luego el 3, que es 3 al cubo menos 2. Luego operas normalmente y te va a dar esto que está en la parte de abajo, que es menos 1, menos 2, más menos 2, más 1 menos 2, más 8 menos 2, más 27 menos 2. Y luego eso ya lo terminas operando desde lo sumativo, entonces queda menos 1 menos 2, da menos 3, luego más por menos da menos, menos 2, luego menos 1 menos 2 me da negativo, que es menos 1, luego 8 menos 2, ¿cierto? Que es 6 positivo porque el 8 es mayor que el menos 2, y luego 27 menos 2 me da 25 positivo, entonces si hago la suma de menos 3 menos 2 menos 1, más 6, esto que está acá, me queda 0 y solamente me queda 25. ¿Comprendido hasta ahí? Sí, profe, ahora sí ya con este que me explicó, ya lo entendí. Vale, perfecto, muy bien. Gracias, Muy profe. bien, entonces ahora nos vamos con el siguiente enunciado, señor. No, nada, profe, que gracias. Ok, vale. Nos dice lo siguiente, a ver, una partícula tiene un movimiento circular. En determinado momento, el ángulo de giro es de 420 grados. ¿Cuál es el valor de ese ángulo en radianes? Bueno, esto es sencillo. Primero porque básicamente nosotros conocemos que el pi equivale a ¿cuánto? ¿Cuánto equivale pi? En grados. ¿Qué me dice? Si no estoy mal, creo que es 3,14. Estoy mal. Sí, no, pero ese es el valor numérico. El valor en grados, ¿cuánto es? Ese sí no sé. Recordemos, muchachos, recordemos esto. Este es 0, este es pi medios, ¿cierto? Y este es pi. Entonces, ¿cuánto es el valor de pi? Grados. ¿Cuánto? 90. No, porque 90 se formaría hasta acá. ¿Hasta acá cuánto sería? 180. Eso, 180. 180 grados. Vale, ¿y cuánto me están diciendo que hay que transformar en radianes? ¿Cuántos? 420, miren. 420. Entonces, si yo sé que pi radianes es igual a 180 grados, entonces 420 grados, ¿cuántos pi radianes son? Entonces, es una regla de 3 simple, sencilla. Entonces, aquí comenzamos, ¿cierto? Comenzamos con lo siguiente. Multiplicamos 420 grados, ¿por quién? Por pi en cruz, ¿cierto? 420 por pi, y esto es igual a 180 grados, ¿por quién? Por x, ¿cierto? Luego, en este caso, x es igual a 420 grados, ¿por quién? Por pi, ¿cierto? Sobre 180. Porque aquí básicamente ese 180 que está multiplicando pasa ¿a dónde? A dividir.
Luego esto nos da ¿qué? 420 pi, porque los grados se van, y me quedaría sobre 180. Si yo hago la simplificación, yo puedo quitar estos ceros que están acá y me quedaría 42 pi sobre 18, ¿cierto? Ahora, 42 pi sobre 18, yo lo puedo seguir simplificando. Entonces, 42 pi sobre 18, yo le puedo sacar sexta a 42 y le puedo sacar sexta a 18, ¿cierto? Entonces, sexta de 42 es 7 pi, porque 6 por 7, 42. Y sexta de 18 es ¿qué? 3, porque 6 por 3, 18. Entonces, la respuesta correcta, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la respuesta correcta, muchachos? B. La B. A ver, La B. La B. Están ¿Listo, muy pegadas, muchachos? que ahí no se pueden distinguir. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí, estimados estudiantes? No, bro, por mi parte no. Este lo entendí como más fácil que el otro. Ok, esto, digamos que esta pregunta es una pregunta muy fácil porque lo único que tienen que utilizar acá es la regla de 3 simple. Y saber la conversión inicial, que es que pi equivale a 180 grados. Si pi equivale a 180 grados, entonces 420 grados, ¿cuánto pi radianes son? En este caso son 7 tercios de pi radianes. Esa es la respuesta. 7 pi, 7 tercios de pi radianes. ¿Listo? ¿Comprendidas ahí, estimados estudiantes? Sí, bro, por mi parte sí, no sé los otros compañeros. Por favor, si hay alguna duda en particular, me la dicen, porque para eso estamos aquí hoy practicando el desarrollo de eso. ¿Listo? Vale. Bueno, acá, eso es un ejemplito. Igual, nos están diciendo 35 grados. ¿Cuántos pi radianes son? Entonces, pues otro ejemplo, ¿no? Si un pi radian es igual a 180, entonces 35 grados, ¿cuánto equivale? Entonces se multiplica 35 por pi radianes y ahí tenemos 7 pi radianes de 36. ¿Listo? Pero es cuando es 35 grados, ¿sí? Cuando es 35 grados. Bien. Bueno, estimados estudiantes, ahorita nos vamos a esto. A ver. Leamos en detalle. Este tipo de pregunta es de desarrollo en torno a un enunciado y 4 opciones de respuesta, y solo 2 de estas opciones responden correctamente a la pregunta. La respuesta 1 y 2 son correctas, la respuesta 1 y 3 son correctas, la respuesta 2 y 4 son las correctas, y la respuesta 3 y 4 son las correctas. Enunciado. El sistema de ecuaciones lineales 2×2 es un conjunto de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. En la siguiente ecuación lineal, el valor de x y y son. Entonces, nos ponen de manifiesto esta ecuación, este sistema de ecuaciones 2×2, que es x menos y, ¿cierto? Igual a 4 y x menos 3y igual a 1. Y nos dan las opciones de respuesta. Y igual a 3 medios, 2, x igual a 11 medios, 3, y igual a 1 medio y 4, 5 medios de x, en x, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces, tratemos aquí, estimados estudiantes, de visualizar esto. Lo que vamos a hacer inicialmente es poder darle solución, pues, de alguna medida a ese sistema. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Lo más viable es que yo pueda eliminar a x para yo poder multiplicar por menos 1 arriba, ¿cierto? A ambos lados, tanto a izquierda como a derecha. Entonces quedaría menos x más y es igual a menos 4, ¿cierto? Y luego,
x menos 3y, ¿cierto? Igual a 1. Entonces, en este caso, el x se elimina, ¿cierto? El x se elimina porque menos x más x me da 0. Y acá me quedaría menos 2y, ¿cierto? ¿Es igual a qué? A menos 3, ¿cierto? En este orden de ideas, pues sería como que y es igual a menos 3 sobre menos 2. O sea que la respuesta sería que y es igual, menos por menos da más, entonces me quedaría 3 medios, ¿cierto? 3 medios. Pero mire que supuestamente acá la que más se acerca es 1, o sea que ya sabemos, ya podemos descartar tanto esta como esta, ¿cierto? Entonces la respuesta correcta está entre la primera, ¿cierto? Y la primera y la segunda, o la primera y la tercera, ¿cierto? Ok, entonces lo que hacemos acá, estimados estudiantes, es reemplazar en la ecuación número 2, y. Entonces miren lo que vamos a hacer. X, ¿cierto? Menos 3, pero ¿quién es y? 3 medios, ¿cierto? 3 medios igual a 1. Entonces, mira lo que va a pasar. X, en este caso, como es una multiplicación, se multiplica derecho, entonces quedaría 3 por 3, que es 9 medios igual a 1. Luego X es igual a 1 y como este 9 medios está restando, pasa al otro lado, ¿a qué? A sumar, entonces quedaría 9 medios. Yo puedo poner un 1 acá y puedo hacer la suma. Entonces, 2 por 1, 2. 1 por 9, 9. Sobre 1 por 2, 2. O sea que esto quedaría 11 medios. O sea que X, ¿cierto? Es igual a 11 medios. Si X es igual a 11 medios, la respuesta correcta sería La 2. la 2. O sea que Y es igual a 3 medios y X es igual a 11 medios. O sea que ¿cuál de estas es la correcta? La respuesta 1 y 2 son las correctas. La respuesta 1 y 3 es la correcta. ¿Cuál es la correcta? Esta, ¿no? La 1 y la 3. Las respuestas 1 y 2 son las correctas. ¿Comprendidos ahí? Sí, señor. Gracias. Vale. Digamos que de esta manera es como se presentan esas preguntas, estimados estudiantes. Esta es una tipología de pregunta en donde ustedes pues tienen múltiples respuestas y múltiples, múltiples respuestas y, y varias opciones de respuestas también. Porque aquí, por ejemplo, tienen la 1 y la 2 que es correcta, ¿no? Entonces, en este caso, pues tienen que ser muy, muy cuidadosos para que puedan identificar esa tipología de pregunta, aunque son muy explícitas, ¿no? Por ejemplo, en este caso es muy explícito porque básicamente lo que me están diciendo es que alguna de esas, o dos por lo menos de esas respuestas que están allí son correctas, sino que hay que encontrar la solución. Entonces, estimados estudiantes, como podemos observar, pues aquí básicamente, de alguna manera, ya le hemos dado respuesta a este enunciado. Vamos con la siguiente. Dice así, dada la función y igual a 2 seno de 2x, cuya gráfica se presenta a continuación, entonces determine el valor del periodo y la amplitud de la función. En este caso, pilas con esto. Ya nosotros sabemos qué es la amplitud porque hicimos un ejemplo sobre eso, ¿cierto? Un ejercicio. Y el periodo. ¿Quién me dice qué es la amplitud y qué es el periodo? En una ecuación, en una función de esta. ¿Quién me dice? A ver, los escucho. Amplitud es en Y y el periodo es en X. Sí. Sí, sí, eso es razonable. ¿Qué otra cosa podemos decir?
Bueno, mis estimados estudiantes, pilas con eso porque eso hay que, digamos, de alguna manera, estudiarlo fuertemente. A ver, recuerde que la función que es y, ¿cierto? Es igual a seno del argumento. En este caso, pongamos wx. A es la amplitud. O sea que en este caso, si nos damos cuenta, la distancia con respecto al eje X en el punto 0, 0 es de 1, 2. La amplitud es la distancia que hay desde su punto de equilibrio, es decir, desde su eje X, tanto hacia arriba como hacia abajo. ¿Listo? Esa es la amplitud. Y si nos damos cuenta, entonces ya podríamos descartar la opción número C. Bueno, el ítem número C, ¿cierto? Pero nos queda el A, el B y el D, ¿cierto? El A, el B y el D. Luego, entonces, posteriormente, me están diciendo la amplitud, perdón, el periodo. El periodo se da con respecto al eje X. ¿Y qué es el periodo básicamente? El periodo está determinado por una oscilación completa en una determinada frecuencia. Básicamente, lo que está diciendo acá, en términos más coloquiales, es que es la distancia en la que cumple un ciclo completo. Y para que cumpla un ciclo completo tiene que ser 360 grados, ¿cierto? ¿Qué son 360 grados? De aquí a acá hay pi medios. Y de aquí a acá hay pi, ¿cierto? Pero, recordemos algo muy interesante, mis estimados estudiantes. Para esta ecuación, como su variación está en términos de 2x, entonces su ciclo completo, ¿cierto? Es pi. ¿Y pi cuánto equivale? 180, ¿cierto? Entonces su periodo está determinado como 180 grados. ¿Por qué? Porque cumple con el ciclo. Mire que sube, luego baja y luego, si nosotros unimos este punto con este punto, cumplimos con el ciclo. O sea que, ¿qué podemos decir? Que su periodo es de ¿cuánto? A ver, ¿su periodo es de cuánto? 360, profe. ¿Por 2? No. Profe, es 360 grados. ¿360? No. Miremos el comportamiento de la curva. ¿Hasta dónde cumple, digamos, su ciclo completo? No, es de 180, ¿no? Eso. 180, desde aquí hasta acá. Desde aquí, mira que sube, ¿cierto? Llega a su punto máximo, baja, llega a su punto mínimo y sube. Y si unimos este punto, o sea, si unimos x1 con x2, me queda una circunferencia, ¿cierto? O sea, ¿por qué? Porque yo uno este punto con este punto y efectivamente estamos cumpliendo ¿con qué? Con pi, 180 grados. Cumple un ciclo completo. O sea que su periodo es ¿de cuánto? De 180. 180 y su amplitud es ¿de cuánto? 2. De 2. Entonces, ¿cuál es la opción correcta? La A. La A. Muy bien. La A. La A es la opción correcta. Periodo de 180, amplitud 2. ¿Listo? ¿Comprendido hasta ahí, estimados estudiantes? Sí, pero casi me quedo, pero sí. Vale. Estos están en el examen, van a estar difíciles, profe. No, no van a ser difíciles. Bueno, en este caso es una pregunta de análisis de relación. O sea, una condicionalidad. ¿Listo? Vamos a ver. Ese tipo de pregunta consta de dos proposiciones, así, una afirmación y una razón, unidas por la palabra ¿por qué?
El estudiante debe examinar la veracidad de cada proposición y la relación teórica que las une. Para responder este tipo de preguntas se debe leer toda la pregunta y señalar la respuesta elegida de acuerdo a las siguientes opciones. Marque aquí si la afirmación y la razón son verdaderas y la razón es una explicación correcta de la afirmación. Ahora, marque aquí si la afirmación y la razón son verdaderas, pero la razón no es una explicación correcta de la afirmación. Marque aquí si la afirmación es verdadera, pero la razón es una proposición falsa. Y marque aquí si la afirmación es falsa, pero la razón es una proposición verdadera. Entonces, ¿qué me dice el enunciado? A ver, póngale cuidado a lo que dice el enunciado y vamos a hacerle bien en detalle. Dada la función f de x igual al seno de x, si la multiplica por la función, si multiplica la función por el número 2 o real 2, es decir, f de x es igual a 2 por seno de x, la función original sufre un alargamiento porque la función original tiene un periodo de 2pi. A ver, vamos a ver. Miras pues. Entonces, vamos a hacer acá una interpretación, vamos a analizar, ¿sí? Vamos a analizar y nos vamos aquí a GeoGebra. ¿Listo? La función inicial es f de x igual al seno de ¿quién? De x, ¿cierto? Al seno de x. Ese es seno de x. Vamos acá, vamos a parametrizar acá para que nos quede bien. Perdón, vamos acá. Acá. Y vamos a decir que en x pongamos intermedios, que su unidad de medida sea pi medios. Y bueno, unidad pi. Bueno, vale, perfecto hasta ahí. Entonces, nos damos cuenta que mire que a diferencia, estimados estudiantes, de la ecuación que había antes trigonométrica entre este, ¿cierto? Entre este punto y este, ¿cuál es su periodo allí? ¿Cuál es su periodo? ¿Qué me dice? ¿Cuál es su periodo? A ver. ¿Sería de 360? Exacto. Sería 2pi. El periodo de esa función, ¿cierto? De esta función que es f de x es igual a 300, bueno, f de x igual a seno de x. Esa es la función original, pero me están diciendo acá, miren lo que me dice acá, perdón, lo que me dice el enunciado. Me dice, dada la función f de x seno de x, si se multiplica la función por el número real 2, es decir, f de x igual a 2 seno de x, la función original sufre un alargamiento vertical. Un alargamiento vertical. ¿Sí? O sea, sufre un alargamiento vertical. Entonces vamos a ver si efectivamente sufre ese alargamiento vertical. Vamos a ver. Entonces quedaría que f, bueno, pongamos g de x, ¿cierto? G de x, que es otra función, ¿cierto? Igual a 2 por f de x. No, no me salió. Vamos a hacerla nuevamente. Escribirla nuevamente, no importa. Entonces sería f de x o g de x es igual a 2 seno de ¿quién? De x. Bien. Entonces, ¿qué miran ustedes? ¿Será verdad que sufrió un alargamiento? ¿Qué dicen ustedes?
mis estimados Pues estudiantes. a mi parecer sí, profe, parece que sí. Vamos a borrar esta letrica que está acá. Vamos a ver. Vamos a darle aquí. Ah, mi madre. A ver. Ay, ¿qué pasó? Eso es. Entonces, acá vamos a mover, vamos a darle acá. Vamos a grosar, a poner un grosor. Vamos a poner un colorcito. No sé, diferente. A ver. Propiedades. Vamos a darle propiedades. Color. Vamos a poner un color bordecito y a este le vamos a poner un color rojito para que sea más visible. Básico. El grosor, vamos a aumentar. Entonces, pónganle cuidado, estimados estudiantes. Si nos damos cuenta, la función roja es seno de x y su periodo normal es entre 0 y 1, perdón, su amplitud entre 0 y 1. Pero mire que la función 2 seno de x sufrió un alargamiento si lo multiplicábamos por 2. O sea que efectivamente, si nos vamos acá y nos dice lo siguiente, pónganle cuidado a lo que nos dice. Marque aquí si la afirmación y la razón son verdaderas. ¿La afirmación y la razón son verdaderas? Muchachos. ¿Qué dicen ustedes? A ver, la afirmación es esta. Dada la función seno de x, se multiplica por la función por el número real 2. Es decir, que f de x, ¿cierto? Multiplicado 2 por seno de x, la función original sufre un alargamiento vertical. ¿Es verdad o mentira? Pues a mi parecer es verdad, profe. Listo. ¿Por qué? Miren la razón. ¿Por qué? La función original tiene como periodo t igual a 2pi. ¿Es verdad o mentiras? ¿Es verdad o mentira? Eso ahí. Sí. Muchachos, ¿es verdad o mentiras? La función original tiene como periodo t igual a 2pi. ¿Qué vimos acá? ¿Cuál es la función original? Esta, ¿no es cierto? ¿Cuál es su periodo? ¿Cuál es su periodo? 360. Sí, 2pi, muy bien. O sea que es verdad. Sí, Es verdad. Es verdad. es verdadera. O sea, listo. La afirmación es verdadera, ¿cierto? Y la razón es verdadera, ¿cierto? Sí, señor. ¿Sí o no? Sí, Recuerden que la razón parte aquí. Esta es la razón. Hasta acá. Y esta que está acá es la afirmación. Todo esto. Esto es la afirmación y lo que está en la parte de abajo después del por qué es la razón. O sea, como que sucede esto que está acá porque hay esto. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Será que es condición necesaria? O sea, ¿es necesario que el periodo aumente o que el periodo sea así para que la amplitud aumente en 2? ¿O existe un cambio vertical? Lo que me viene a decir acá la acción de respuesta dice, marque aquí si la afirmación y la razón son verdaderas. Hasta ahí está cierto, ¿no es cierto? sí, señor. Y la razón es una explicación correcta de la afirmación. ¿Es verdadero o falso? O sea, la razón por la cual existe un alargamiento en el eje vertical es porque la función original tiene un periodo de 2pi. Sí, ¿Seguro? pues por mi parte sí, no sé otros compañeros. ¿Qué dicen ustedes, los demás compañeros?
O sea, la función se alargó porque porque al multiplicar por 2, perdón, la función se alargó porque el periodo de la función original es 2pi. ¿Qué dicen ustedes? O sea, la razón por la cual sucedió que se haya alargado en el eje Y es porque la función original es 2pi. ¿Ustedes creen que eso es correcto? Muchachos. Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Ok, Parecen dejemos hasta ahí. fantasmas, profe. ¿Ah? Los compañeros parecen fantasmas, no. Creo que ese fuera un grupo solitario, ya casi nadie responde. Ok, marque aquí si la afirmación y la razón son verdaderas. ¿Son verdaderas? Sí, pero la razón no es una explicación correcta a la afirmación. O sea, ¿qué tuvo que pasar? Escúchenme bien esto. ¿Qué tuvo que pasar para que la función original se alargara en Y? ¿Qué tuvo que pasar? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué tuvo que pasar para que la función original se alargara en el eje Y? Muchachos. Profe, me disculpa un momento, ahora vuelvo. A ver, Mauricio, ¿Es por la Angie, amplitud, profe? exacto. Es porque se multiplicó por 2. Pero digamos, dependió de que el periodo de la función original fuera 2pi. ¿Dependió de eso? O sea, Sí, la señor. función se alargó porque la función inicial tenía un periodo de 2pi. ¿Depende de eso? No, señor. No, no depende de No, eso. profe. Depende de la multiplicación por ¿quién? Por 2. Y su amplitud aumentó porque la función inicial se multiplicó por 2, no porque la función inicial tuviera un periodo de 2pi. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos marcar entonces? Voy a leerles. Marque aquí si la afirmación y la razón son verdaderas y la razón es una explicación correcta de la afirmación. ¿Es correcta? ¿Es correcta? Muchachos, Sí, profe. no es correcta. No es No, profe, correcta no. porque me está diciendo que la razón es la explicación correcta de la afirmación. Y no. O sea, la función no se alargó porque el periodo de la función inicial fuera 2pi. No se alargó por eso. Se alargó porque se multiplicó por una amplitud de 2. ¿Comprendido hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Y miremos la segunda opción. Dice, marque aquí si la afirmación y la razón son verdaderas. Hasta ahí está bien. Pero la razón no es una explicación correcta de la afirmación. ¿Es correcta o no? No. ¿No es No, correcta? profe. No. Miremos la tercera. Marque aquí si la afirmación es verdadera, pero la razón es una proposición falsa. ¿La razón es una proposición falsa o verdadera? O sea, la función inicial no es de 2pi. Muchachos. Es verdadera, profe. Ah, ok. O sea que esta no sería, ¿no es cierto? Esta tampoco sería. Ahora, marque aquí si la afirmación es falsa. ¿La afirmación es falsa o verdadera? Muchachos, ¿la afirmación es falsa o verdadera? O sea, la afirmación, dada la función f de x igual a seno de x, si se multiplica por la función por el número real 2, es decir, la función 2 por seno de x, la función original sufre un alargamiento vertical. ¿Eso es verdadero o falso? Falsa, profe.
¿Eso que acabo de decir es falso? Perdón, profe, es verdadera. Ah, es verdadero. Y si es verdadero, entonces esa tampoco es. O sea que la opción correcta, ¿cuál es? ¿Cuál es la opción correcta? ¿Cuál es la opción correcta, muchachos? Pues esta que está acá, La B, muchachos. Exacto, la B. Si la afirmación y la razón son verdaderas, porque la afirmación y la razón son verdaderas, pero la razón no es una explicación correcta del por qué la función se alargó. O sea, no tiene nada que ver que el periodo sea de 2pi. No tiene nada que ver que el periodo de la función inicial sea de 2pi. No tiene nada que ver. Pero su razón, o sea, la razón como tal sí es verdadera. O sea, de alguna manera, la función inicial seno de x, su periodo es de 360 grados, es decir, 2pi. Pero eso no me implica que la afirmación, que es que la función inicial era seno de x y la multiplico por 2, se me alarga en la amplitud. Eso no tiene nada que ver con el periodo. ¿Comprendido hasta ahí, estimados estudiantes? Ahora sí, profe. Esto es de lógica, muchachos. Esto es de lógica. Entonces, hay que analizar muy bien estos aspectos porque seguramente le van a salir unas preguntas de este tipo. Entonces, tienen que ser muy razonables y ver esa relación entre la afirmación y la razón. ¿Ok? Bueno, muy bien. señor. Gracias. Perfecto, muy bien. Ok. Bueno, llegamos un poco a la parte de trigonometría. Nos dice lo siguiente. Si un triángulo rectángulo, el valor del cateto opuesto al ángulo es de 30 grados, ¿cierto? Es de 40 centímetros, entonces el valor de la hipotenusa es. Entonces, póngale cuidado. Vamos a ver. Antiguo porque. Listo, acá. Luego vamos a hacer acá una línea. Y luego acá. Perfecto, muy bien. Entonces, tenemos lo siguiente, ¿cierto? Tenemos que eso es un triángulo rectángulo. Y nos están diciendo lo siguiente, o sea, ¿por qué un triángulo rectángulo? Porque forma un ángulo de 90 grados. Y me dicen, si en un triángulo rectángulo el valor del cateto opuesto al ángulo es de 30 grados, es de 40 centímetros. O sea, este es el ángulo de ¿cuánto? De 30 grados, ¿cierto? Y el opuesto a ese ángulo es de ¿cuántos centímetros? De 40 centímetros. Entonces me están preguntando por quién, por la hipotenusa. Ese es me están preguntando por ese valor, ¿cierto? Ok. Entonces, mis estimados estudiantes, Es de básicamente, 60 centímetros. señora, Es de 60 centímetros, ¿cierto, profe? sí, 40 centímetros. Entonces, pónganle cuidado. A ver, yo sé que existen unas identidades trigonométricas básicas, ¿no es cierto? Entonces, que el seno es igual, el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Por ejemplo, o el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Pero en este caso, miren que tenemos el cateto opuesto y tenemos el ángulo y tenemos, de alguna manera, ya todas las variables. Solamente me faltaría la hipotenusa, que es lo que me están pidiendo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar esta. Entonces digo, voy a despejar a H, que es la hipotenusa. Entonces sería seno del ángulo
por h, porque mire que tengo que pasar a h que está dividiendo multiplicar, es igual al cateto opuesto. Y luego h es igual al cateto opuesto sobre el seno del ángulo. ¿Cierto? Y entonces voy a reemplazar h es igual. ¿Cuál es el valor del cateto opuesto? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el valor del cateto opuesto? Muchachos, ¿cuál es el valor del cateto opuesto? $40 sobre el seno. ¿Cuál es el ángulo? Muchachos, ¿cuál es el ángulo? 30 grados. 30 grados. 30 grados. ¿Listo? Entonces hagamos esa división ustedes que ya tienen calculadora científica. 40 dividido entre paréntesis seno de 30 grados. ¿Cuánto le dio la respuesta? 1.3. No. Ah, perdón. Así. Esto da 80 centímetros. Multiplique, divida 40 centímetros sobre seno de 30. Y eso me da 80 centímetros. ¿Vale? ¿Comprendido? Muchachos, ¿comprendidos ahí? Sí, señor. Vale, perfecto, muy bien. Sí, profe. Bueno, ahora nos vamos con este problema. Pilas acá, porque este es un problema que tiene un poquito de complejidad. Dice, un ingeniero topógrafo debe determinar la distancia entre la distancia en A entre dos edificios. El ingeniero se encuentra en el punto A, o sea, se encuentra acá. Hagan de cuenta que ustedes están parados acá. Y dice, el ingeniero sabe que la distancia entre él y los dos edificios es de 200 metros y el otro está a 150 metros. Como se encuentra en la figura. A partir de la anterior afirmación, es posible afirmar que la distancia entre los dos edificios es. Entonces, mire que tenemos un ángulo, tenemos dos lados. Entonces, de acuerdo a eso, estimados estudiantes, hay que recordar algo. La ley de seno, perdón, no la ley de seno, porque la ley de seno no lo podemos usar allí porque no tenemos una relación entre ángulos y lados. Tenemos una relación allí de dos lados con un ángulo que no está opuesto a un lado de ellos que definido. Entonces quedaría ley de coseno. ¿Qué me dice la ley de coseno? Me dice que a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2 veces bc por el coseno de a. Entonces, tenemos, en este caso, estimados estudiantes, hagamos de cuenta de que este es el lado B y este es el lado C, ¿cierto? O sea que este sería C minúscula y este sería B minúscula. Entonces, quedaría que A es lo que vamos a determinar, ¿cierto? B, que es igual a 150 metros. C, que es igual a 200 metros, ¿cierto? Y tenemos el ángulo A, ¿cierto? Que es igual a ¿cuánto? A 95 grados. Entonces, con eso ya podríamos reemplazar allí. ¿Qué podríamos hacer? A al cuadrado es igual. Y comenzamos. B, 150 metros al cuadrado
más 200 metros al cuadrado menos 2 veces 150, ¿cierto? Por 200, ¿cierto? ¿Coseno de quién? ¿Coseno de cuánto? ¿Coseno de A cuánto sería? De 95, muchachos. 95 grados. Entonces, A es igual a... ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto me da eso, estimados estudiantes? Hagamos esa operación. 150 al cuadrado más 200 al cuadrado. Eso me da 62.500 menos 2 por 150 por 200 coseno de 95. Entonces, A al cuadrado es igual. ¿Cuánto da eso, muchachos? A ver. Menos 2 por 150 por 200 coseno de 95. ¿Listo? Eso me da 67.729,34. Luego, como el A pues tiene que salir, entonces yo hago raíz acá y raíz acá. Entonces esto quedaría como A es igual. Si yo le aplico, ¿cierto? Si yo le aplico raíz, ¿cierto? De 67.729, ¿cierto? Esto me da aproximadamente 260.24 metros. O sea que la distancia entre el edificio B y C, ¿de cuántos metros es? Doscientos 260. 24 metros. Muchachos, mire que me están diciendo aproximadamente, ¿no? ¿Sí? Me están diciendo aproximadamente. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Hay que tener en cuenta eso porque nos están diciendo una aproximación. Lo que pasa es que digamos como que las medidas en las operaciones trigonométricas siempre va a haber como un margen de error. Porque de alguna manera, pues siempre allí se presentan algunas situaciones particulares, ¿cierto? Porque pues digamos que de alguna forma las identidades trigonométricas manejan muchos decimales y al manejar muchos decimales, pues allí siempre va a haber un margen de error. ¿Listo? Entonces, por eso siempre es aproximadamente. Bueno, entonces ahí utilizamos la ley de ¿qué? ¿La ley de qué? Coseno. De coseno. La ley de coseno. Muy bien. La ley del coseno. Ok. Ahora nos vamos con este enunciado. A ver. A ver. Nos dice, ¿quién me ayuda a leer esa pregunta? A ver, ¿quién me ayuda a leer?
¿Quién me ayuda? Sí, profe. Vale. Una empresa constructora de vías va a construir un túnel que atravesará a un cerro para disminuir el tiempo de recorrido entre los municipios de Arizanta, punto A en la figura, y Périda, punto B. Si el túnel está sobre la recta, ¿qué pasará en los puntos A y B? Entonces, la longitud de la carretera a construir es de A, 35.2 kilómetros. B, 32.7 kilómetros. C, 34.0 kilómetros. D, 19.3 kilómetros. Entonces nos ponen allí de manifiesto, pues, esta pregunta, ¿cierto? Pero mire que a diferencia, estimados estudiantes, de la anterior pregunta, pues nos dan dos ángulos y un lado, ¿cierto? Lo primero que hay que hacer aquí y hay que identificar es que por principio fundamental de los triángulos, la suma de esos triángulos me deben dar ¿cuánto? ¿Cuánto me deben dar la suma de los triángulos internos de un triángulo normal? ¿Cuánto me deben dar? La suma de todos los ángulos, ¿cuánto me debe dar? Muchachos. $180. Entonces, el ángulo A más el ángulo C más el ángulo B me debe dar 180. En este caso, A es de 31.5 grados. C es de 50.3 grados más B es igual a 180 grados. Despejo a B y esto es igual a 180, ¿cierto? Menos 31.5 grados menos 50.3 grados. O sea que B es igual a, si yo hago la resta, ¿cierto? Esto me debe dar 98.2 grados. ¿Listo? 98.2 grados. O sea que, estimados estudiantes, ya obtenemos el ángulo B, que es de 98.2 grados. Si nosotros utilizamos acá la ley que se llama ley del seno, ¿qué me dice la ley del seno? La ley del seno me dice, la relación entre A y el seno de ese ángulo opuesto es igual a B igual al seno de B, y eso es igual a C sobre el seno de C. En este orden de ideas, mis estimados estudiantes, yo vengo acá y me doy cuenta que puedo establecer la relación entre el lado B, porque este es el lado B minúscula, este es el lado C minúscula y este es el lado A. Entonces, yo puedo establecer la relación entre esos lados utilizando la ley. ¿Por qué? Porque yo tengo a B, que B en este caso es de 45.3 kilómetros, ¿cierto? Y el seno de B, ¿cuánto es? Seno de 98.2 grados, ¿cierto? 98.2 grados. Esto es igual a el lado C, ¿cierto? Que lo desconocemos, pero conocemos su ángulo, que es seno de ¿qué? De 50.3 grados, ¿cierto? Y entonces comenzamos a resolver. Multiplicamos 45.3 kilómetros, ¿cierto? Por el seno de 50, ¿cierto? No, acá que es 50.3 porque
Hay que escribir lo que es. 50.3, ¿cierto? Cerramos, es igual a C sobre el seno de 98.2 grados. O sea que C es igual a 45.3 kilómetros, ¿cierto? Por el seno de 50.3, ¿cierto? Grados sobre el seno de 98.2 grados. O sea que C es igual a ¿cuánto? Hagamos eso. Ayúdenme, muchachos. Ayúdenme. 45.3, ¿cierto? Por el seno de ¿cuánto? De 50.3, ¿no? Dividido, ¿cierto? ¿Dividido qué? Seno de qué? De 98.2. ¿Esto me da cuánto? 35.2 kilómetros. O sea que la distancia, ¿cierto? Dio la A, profe, dio exacto. Es de 35.2 kilómetros. ¿Comprendido hasta ahí, mis estimados estudiantes? Sí, señor. Okay. En ese orden de ideas, mis estimados estudiantes, con eso podemos dar por terminada la sección del día de hoy. Por favor, les pido muy amablemente se apersonen, ¿cierto? De estos análisis, pues es importante que ustedes de alguna manera pues tengan conocimiento sobre esto, porque pues en definitiva pues me preocupa, mire que me preocupa porque apenas unos pocos, los 4 o 6 nomás de 144 estudiantes que tengo, pues para mí es preocupante, ¿sí? Sin embargo, ojalá puedan ver la grabación y desde luego puedan compartir los significados. Yo creo que ya con esto, como queríamos cerrando los encuentros, de pronto posiblemente más adelante haré uno, quién sabe, todavía no sé, pero lo más probable es que no. Pero ya con esto, ya finalizaríamos el tema de los IPAs. Y pues no sé si tengan algún comentario al respecto, Mauricio, Duer, Angie, Erika, Ingrid, Kerly, si tengan algún comentario al respecto frente al desarrollo del mismo. No, profe, No, profe. las gracias, porque la verdad es que con sus videos y por ejemplo, con esta sesión que tuvimos el día de hoy, aunque me tocó hacer pendiente unas cosas del trabajo y todo, o sea, súper, ya quedó uno listico para presentar la posttarea y pues la verdad me dio muy bien, gracias también a los videos de los ejercicios y todo lo que hemos tenido programado, profe, muchas gracias. Bueno, bien. Yo lo mismo que el compañero, profe. Muchísimas gracias. Las explicaciones que nos ha dado y ya ahora a repasar los temas que hemos entregado para hacer la posttarea. Tratar de pegarle a ese puntaje. Vale, muy bien. Kerly. Profe, yo a ti también te agradezco muchísimo por tu apoyo, por su comprensión con nosotros y me gusta trabajar en vivo. Prácticamente has estado atenta en tu participación siempre en los foros, pero casi no me gusta ver los videos, me gusta ver como en los videos para practicar más.
Listo, Carlos. ¿Algún otro comentario? Vale. Entonces, en este orden de día, muchachos, espero tengan una excelente noche, cuídense mucho y estamos en contacto cualquier cosa, ¿vale? Que tengan una excelente noche, ¿vale? Chao, chao. Chao, chao, profe, gracias. Gracias. Chao, profe, Gracias. 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 Vale.